Estamos de vuelta, vamos a recibir ahora al ex sacerdote Adrián Vitali, autor del libro El Secreto Pontificio. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por acercarte a nuestro espacio. Bueno, gracias por la invitación, Gabriel. Contanos de qué se trata este nuevo libro. Bueno, El Secreto Pontificio es un ensayo de una investigación sobre la pederastía en la Iglesia. Es un trabajo de 9 años, tiene 5 capítulos donde planteamos cuál puede ser el problema de este problema de la Iglesia, que es su talón de Aquiles contemporáneo y que no puede resolver, que es el tema de los abusos y que siguen cubriendo a sus abusadores, ¿no? Por eso en el capítulo primero planteamos que el problema de la Iglesia es un problema que tiene con el cuerpo. Y que Qué interesante, a ver, contanos. Y que el tema del problema con el cuerpo viene del siglo IV, por una concepción distinta que tenía el Jesús de Nazaret. La concepción antropológica de Jesús de Nazaret es la concepción de la persona como unidad existencial. El cristianismo ya, digamos, romano, después del siglo IV, cuando se transforma en religión del Imperio Romano, pasa a incorporar la filosofía platónica, el pensamiento filosófico y teológico con San Agustín, y se divide en dos. Entonces Platón decía, existe un mundo de las ideas y un mundo sensible. San Agustín dice, la idea es el alma, lo sensible es el cuerpo. El cuerpo es malo, el alma es buena. Y desde esa perspectiva que parece tan simplista, se desarrolló toda una teología y un pensamiento que la verdad nos hizo mucho daño, ¿no? Que el cuerpo es malo y el alma es buena. Y si el cuerpo es malo y es peligroso, entonces hay que domesticarlo. Y se lo domestica siempre con violencia, ¿no? Por ejemplo, en la Inquisición, en el siglo XII, con las brujas se las quemaba, pero antes se las confesaba. Había que salvar el alma y se quemaba el cuerpo. Cuando también se condenaba a los judíos por ser judíos, a los moros por ser moros, a los herejes por pensar distinto. La política del cuerpo siempre fue un problema para la Iglesia. Y siempre, siempre, digamos, lo que usó para controlarlo fue la violencia, ¿no? Sí. Adrián, ¿cómo tomas la decisión de apartarte de la institución? Bueno, esto fue hace bastante. Yo era sacerdote en Villa Libertador y hacía 3 años que era cura. Y, bueno, me enamoré. Creo que el amor sucede, no depende de méritos ni de virtudes. Y a partir de esa decisión, la que es mi actual esposa quedó embarazada. Y bueno, se lo planteé al obispo. El obispo me dijo que podía seguir siendo cura. La verdad que me sorprendió, su prima Testa fue el que me dijo. Me ofrecieron trasladarme a otro lugar, fuera del país. La verdad que a mí también me sorprende que don Raúl Francisco haya dicho eso. Y que la Iglesia le pasaba la cuota alimentaria al niño con la condición de que yo no los vea más, ¿no? Y yo le dije, bueno... menuda condición. Adrián, ¿y qué te lleva a hacer este libro? Esta investigación, porque bueno, a ver, la gente, digamos, tiene conocimiento de los casos de pederastía, de que se dan los abusos sexuales en la Iglesia, y ¿por qué tanto más quizás que en el promedio en general de la sociedad? Primero, porque escuché a las víctimas, y después de escuchar a una víctima vos tenés 2 opciones. O no le llevas el apunte o te comprometes, ¿no? Acá no hay margen para... Bueno, por mi vocación existencial no había margen para no comprometerme con sus causas. Entonces empezamos a trabajar sobre el tema, pero no solamente sobre los testimonios, sino explicar cómo funcionaba esto. Por eso en el capítulo 5, en el capítulo 4, hablo de las posiciones de los papas y el primer protocolo sobre el tema de la pederastía, que fue en el 1962, en el pontificado de Juan XXIII, donde se pone por escrito qué hay que hacer en estos casos. Cuando un cura abusaba de un niño, había que trasladar al cura a otro lugar. Si la familia del niño se ponía como intensa en querer revelar el tema, había que hacer una propuesta económica, indemnizarla a través de un decreto de confidencialidad donde nadie hablara. Por eso la mayoría de los casos se taparon. Lo que se buscaba siempre era salvar el prestigio de la Iglesia y salvar al cura, ¿no? Por eso la Iglesia lo seguía manteniendo. Ahora, se suceden muchos traslados en la Iglesia. ¿Todos pueden tener que ver con estas cuestiones? Pueden tener que ver con la pederastía, pueden tener que ver con el cura que se enamoró de alguien, puede tener que ver que el cura tiene hijos en un lugar y entonces lo trasladan y le ofrecen lo que me ofrecieron a mí, pagarle la cuota alimentaria con tal que él siga siendo cura. Pueden ser varios de esos casos, pueden ser que descubrieron que el cura es homosexual, entonces también puede ser que se lo aparte por eso. Dentro de este protocolo también se planteaban algunos lugares como casas de reclusión para recuperar a los sacerdotes que tenían el problema de la pederastía, que para la Iglesia es un problema espiritual porque los mandaban a rezar. Solamente espiritual. Exacto, por eso los mandaban a rezar. Y para la Iglesia no es un delito, es un pecado, por eso no los denuncia, por eso no los condena y por eso los protege, ¿no? ¿Tuviste
algún percance durante tu seminario? ¿Viste algo? ¿Escuchaste algo? ¿Te enteraste de algo? No, en mi seminario no, fue un seminario dentro de todo, dentro de lo anormal que es el sistema, bastante normal, la mayoría somos compañeros de la misma edad y la verdad que no. Si dijera que sí, estaría mintiendo. Tenés libertad de no responder, pero ¿pensás que esto llega a Yáñez y Yáñez lo ignora, estos tipos de casos, o pensás que no? Te explico cómo es el sistema. El sistema es... Digamos, alguna mamá que se acerque a contarle lo que le ha ocurrido. Hay dos opciones acá. Sucede que seguramente al obispo le habrán ido a ver y lo que habrá hecho el obispo, lo que tendría que hacer es, primero, eclesiásticamente, los mandan al tribunal eclesiástico para iniciar el juicio ahí. Pero después tendría que asesorar a la mamá para que vaya a la justicia, ¿no? Son como dos cuestiones distintas. Y lo que yo le sugiero a las madres o a los padres que tengan niños que han sufrido esto, que vayan a la justicia directamente, porque es revictimizar al chico 2 veces, ¿no? Pedirle que narre 2 veces el mismo abuso. Entonces lo que hay que hacer es ir a la justicia civil, no ir a la justicia eclesiástica, porque no sabemos qué pasa ahí, ¿no? Hay algunos curas que para la iglesia son inocentes y son curas con poder, porque todo trámite eclesiástico en los tribunales eclesiásticos argentinos, que son 8 de primera instancia y 1 de segunda instancia, todos esos trámites van a Roma, no termina el juicio acá en Argentina o en ningún lugar del mundo, solo en Roma. Va a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era la antigua Inquisición. Bueno, toda la documentación va ahí y ahí se toman las decisiones a quién se condena y a quién no. Por eso Grassi sigue siendo cura, porque para Francisco, que era su confesor y su protector, sigue siendo cura. Por eso no se lo redujo al Estado laical. Adrián, ¿estás de acuerdo con la separación Estado y Iglesia? Sí, me parece que sí, y me parece que es saludable para la Iglesia y para el Estado. Una decisión que se tiene que tomar en cualquier momento, hay que trabajar sobre eso, porque la Iglesia tiene que estructurarse en base a la evangelización y no en base al poder. Por eso es una estructura que genera poder porque tiene bienes, y los bienes lo tienen en esa relación de beneficio con el Estado, ¿no? Adrián, nos trajiste, antes de la última pregunta, nos trajiste un ejemplar para sortear. Lo vamos a hacer por medio de nuestro canal de YouTube, que es Meridiano 64, solamente para los suscriptores de nuestro canal. Allí tienen que poner su nombre, su apellido, los 3 últimos números del DNI, y vos mismo el próximo martes en un comentario vas a elegir la persona ganadora, obviamente, que se va a hacer acreedora de este interesantísimo ejemplar. Bueno, muy bien. Adrián, a ver, después del libro, ¿qué pensás que puede ocurrir? ¿Y qué esperás también que ocurra con esto? El libro está escrito para las víctimas que siguen todavía en el laberinto de los abusos y que no han podido salir. Por eso en el capítulo 2 el testimonio de las víctimas es fundamental para contarle a los que todavía no pudieron hablar que se puede hablar, que se puede salir de ese dolor tremendo de haber sido abusado y no poder hablar con nadie. Que llegó el momento de que alguien te va a escuchar, de que alguien te puede acompañar. Por eso el último testimonio no tiene nombre. Los otros 6 tienen nombre, ¿no? Hicieron las denuncias. El último también es real, pero es real, anónimo. Es de acá de Córdoba, pero no tiene nombre, porque el proceso lo está haciendo ahora, ¿no? Él me dijo que quería salir con su testimonio, no el nombre, porque recién le pudo contar a la mujer, a los hijos, porque el problema de las víctimas es que tienen que confesarse públicamente para que sean creíbles. Exacto. Entonces ese es el gran problema. Pero digo, hay que salir de ese laberinto tremendo porque termina enfermándonos. ¿Y qué manera de darle fuerza a las personas para que salgan? Adrián, vos hiciste un cálculo aproximado de cuántos sacerdotes pederastas puede haber en nuestra provincia. ¿Cuál es el número aproximado y también en nuestro país? La proyección que hicimos fue la siguiente. En Argentina somos 45 millones de habitantes y hay un cura cada 7.000 habitantes. Es decir, tendríamos cerca de 6.500 curas en Argentina. Y si la Iglesia ha generado en todo este tiempo entre un 5, 8 y fue avanzando hasta un 10% de pederastia, es decir, que tendríamos cerca de 650 curas pederastas. De esos 650 curas, que no sabemos dónde están, solo hay denunciado 63. ¿No? Y no sabemos cuántos casos hay. Y no sabemos cuántos casos hay. Entonces lo grave es eso, es importante hablar, contar, para que no sigan abusando de niños, porque es una perversión que tienen. Richard Sipe, un monje
psiquiatra de Estados Unidos, que fue consultado por Tom Doyle, que trabajaba en la Embajada Vaticana en Estados Unidos, con Pío Lay, que después echado porque les pidió que tenían que expulsar a los sacerdotes pederastas porque son incorregibles, porque son degenerados, y lo echaron a él en vez de a los curas, digamos, pederastas. Él planteaba que es imposible que se recuperen. Todavía la medicina no resolvió el problema. Exacto. Entonces, tenerlos en la iglesia y vinculados a los niños es tremendamente grave. Entonces, lo que hay que hacer es hablar para que estas cosas no sucedan y evitar que sucedan. Adrián, ha sido un gusto recibirte. Quedan las puertas abiertas de nuestro programa. Bueno, muchas gracias a usted. Y un detalle más, el libro lo pueden encontrar en las librerías de Córdoba y también en Amazon como ebook. Bien, gracias Adrián, gracias. Un gusto. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita. Nos encontrás como Meridiano 64.